comprender los diferentes desafíos que la vida nos propone. Entonces, en ese momento decimos, bueno, podemos abrirnos un poco más allá. Entonces, el liderazgo es una realidad del ser humano en el momento que toma conciencia de la responsabilidad que tiene de la vida y los niveles diferentes de la amplitud de la responsabilidad que desea asumir. Es decir, un compromiso consigo mismo y un compromiso con la vida. Y para eso hay que ser osados, hay que osar, hay que aventurarse, hay que abrir el corazón, hay que abrir las emociones. Ahora se habla mucho en las redes sociales en desarrollo personal sobre el tema de la vulnerabilidad, es decir, mostrarse tal como uno es, las emociones. A veces, en muchos casos, se pasa una línea muy frágil que es hablar de la vida personal, exponer a veces a sus hijos, a su familia, el cotidiano, para encontrar una conexión mayor con la clientela, con la gente con la que queremos conectar y a la que queremos inspirar. Y es un riesgo muy, muy grande porque hay especialistas en redes sociales, en comunicación, que nos llaman también a la ética de qué es lo que nosotros queremos exponer de nuestra vida. Es decir, osar hasta dónde y con qué responsabilidad. La responsabilidad mía, la responsabilidad de los otros, la responsabilidad de la red social que nosotros estamos construyendo, nuestra participación de género también, que es importante, la participación de la mujer, cuál es su rol, qué es lo que quiere, hasta dónde quiere exponerse, qué es lo que quiere exponer. Y en ese sentido tenemos una columna vertebral muy importante que es nuestros valores. ¿Cuáles son el contexto de valores que nos sostiene para saber hasta dónde se encuentra nuestros límites y esa línea tan fina que existe entre la capacidad que el ser humano tiene de exponerse, de avanzar, de aventurarse y también de respetar la vida, de respetarse a sí mismo y de respetar a los otros. Entonces, hablar de liderazgo y de conciencia parte de ese punto fundamental como primera etapa. La primera etapa es saber en dónde estoy, quién soy yo, cuáles son las experiencias a las cuales me quiero exponer o deseo exponer o puedo exponerme, cuáles son las experiencias que yo voy a buscar también. Porque hay algunas que no llegan sin previo aviso y a veces uno no está ni listo y uno sabe ahí de qué madera está hecho. Y hay otras experiencias que uno decide ir a buscar. Como por ejemplo en el ámbito en el que yo trabajo es la migración. La migración yo recibo, acojo de forma universal a personas que vienen de todos los horizontes, de todos los continentes, con diferentes motivaciones de todas partes del mundo. Y mi rol en este momento frente al MIFI, que es el Ministerio de Inmigración y Francización e Integración para Canadá y para la provincia de Quebec, es acogerlos para que tengan una integración saludable. Entonces, en esa decisión que las personas han tomado, hay algunos de ellos que no han tenido otra opción que dejar su país o dejar su lugar de vida por situaciones políticas, porque su vida ha estado en riesgo y van a pedir asilo a Canadá. Y hay otras personas que voluntariamente van a buscar esa experiencia. Entonces, en los dos casos, la acción es la misma, la situación es la misma, es decir, dejar su país, pero la motivación es diferente. El uno vive la experiencia porque le llega y le toca, y el otro va a buscar esa experiencia. Entonces, en esta primera etapa de decir en dónde estoy y osar asumir esa responsabilidad, para cualquier líder en cualquier ámbito es un gran cuestionamiento. Yo les pongo una primera línea de intercambio que me gustaría un poco saber cuáles son los desafíos a los cuales ustedes han osado ir a buscar y cuáles son los desafíos que les han llegado. ¿Cuáles son las cosas que han llegado y qué es lo que cuál es la posición que ustedes han asumido para poder hacer frente de estas situaciones? Difíciles desafíos. Si es que Andrés me ayuda un poquito, si hay personas que desean participar. Y la pregunta es muy, muy concreta. ¿Qué han osado ustedes a la edad en la que ustedes están? ¿Han osado escoger una carrera, por ejemplo, contra la voluntad de papá y mamá que querían que uno siga en esta vía? Y ustedes han osado, han dicho, no, yo me conozco, yo sé dónde estoy, yo sé lo que quiero, esta es la experiencia que quiero vivir
y a pesar de lo que todo el mundo diga, yo voy a osar esta experiencia. No sé cuál es el resultado que yo voy a tener, pero yo siento que esa experiencia me va a enriquecer. Hay otras personas que han osado también en otro ámbito personal, tal vez, ¿no? He osado asumir, por ejemplo, una vía de experiencia que nunca había esperado. Las personas, por ejemplo, los estudiantes, que desde provincia dejan todo para venir a buscar una nueva experiencia en la capital. Eso también es un desafío, un gran desafío. Entonces, si ustedes en este momento se pueden ver, miren, hagan una introspección, busquen en su vida cuál es la osadía más grande que ustedes han hecho, qué es lo que han osado hacer y cómo se han sentido el momento que han tomado esa toma de conciencia y han dicho, bueno, hoy es el momento, en este instante yo asumo quién soy y asumo que quiero vivir esta experiencia, que voy a osar. No sé el resultado, no tengo idea qué es lo que va a suceder, pero yo estoy listo para dar este paso. ¿Alguno de ustedes quiere compartir? Voy a esperar un momentito. Si no, ustedes pueden también tomar nota. Claro, Tomar nota. tenemos un ratito. ¿Qué es lo que les sube? ¿Qué es lo que viene? Sí, Andrés. Sí, me gustaría que participen los demás, pero mientras tanto, comentarte, es muy interesante lo que tú estás diciendo. Y claro, o sea, ponerse a pensar en qué ha sido lo más, por así decirlo, el reto más grande que he tomado por mi voluntad, ¿sí? Y en mi caso te podría decir, desde el colegio, eh, me lancé para el consejo estudiantil, algo así para presidente y en quinto curso, una cosa que jamás me esperaría, pero dije, hagámoslo, hagámoslo, es un reto. Yo creo que aquí también tiene que ver mucho el tema del emprendimiento, y es que emprender no es fácil, emprender solo es para los valientes. Y si alguien bueno, tenemos chicos en el club que ya tienen sus emprendimientos, yo creo Ujú. que ellos eh, podrían contar sus experiencias acerca de este tema. Sí, Entonces, chicos, sin perfecto. vergüenza, díganlo. Te agradezco mucho, Andrés. Yo quería llegar un poco a este tema. Osar, como yo digo, la vida en muchos casos es como fácil. No sé si existe alguien más que quiere intercambiar un poco su experiencia. 5, 4, 3, 2, 1. Sigo adelante. Lo más importante es que ustedes vayan guardando, y gracias Andrés, que vayan guardando estas etapas que estamos compartiendo ahora, porque es fundamental para poder ejercer liderazgo consciente y estar en esta vía de acción. El liderazgo consciente sin acción no existe, así de sencillo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque solamente aquellos que se desafían a sí mismos en la vida constantemente, desde cosas pequeñitas a cosas grandes, muy grandes, pero empezando siempre por este cuestionamiento personal. ¿Dónde estoy? Asumir que voy a tener experiencias de vida, unas me van a llegar, otras voy a ir a buscar. En cualquiera de los dos casos, ¿cuál es mi actitud frente a esos desafíos que se presentan? Y si ustedes tienen ya algunos emprendimientos, proyectos que están ya hacia adelante, si escuchamos un poco qué es lo que quiere decir emprender, en francés se dice entreprendre, en inglés entrepreneurship. Si ponemos un poquito atención de esta palabra, en train de prendre, entreprendre, es estamos en vía de tomar conciencia. Cada vez que ustedes quieren construir algo, están osando. Realmente es una osadía, si ustedes quieren. Cualquier persona que se lance en un proyecto, cualquiera este sea, hay que osar, hay que ser osados, sí es del valor ser valientes para asumir la responsabilidad. Y como les había mencionado desde el inicio, líderes somos todos. Todas las personas tienen esta característica por un principio fundamental. ¿Cómo fuimos constituidos todos en el vientre de una madre? ¿Sí? Y estamos constituidos de dos realidades, el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. Y de todos esos millones de espermatozoides que salieron
a la búsqueda de la vida, solamente uno es el que logró. Victoria es el que osó, el que puso todo para llegar adelante. ¿Y dónde está él? Son cada uno de ustedes. Cada ser humano que está vivo es el resultado de esa inmensa fuerza de la vida. Y en ese sentido, luego, el asumir una responsabilidad es lo que hace que esa dimensión del liderazgo vaya creciendo. Primero, ser líderes de sí mismo, ser maestros de uno mismo. Una persona que quiere tomar una responsabilidad mayor tiene que ser absolutamente, osar ser responsable de sí mismo. Tener el valor suficiente para identificar cuáles son las oportunidades de mejora que tiene su personalidad, su carácter, identificar exactamente cuáles son las riquezas o las facilidades con las que pudo nacer o en el entorno en el que pudo nacer. Un país pacífico, una familia sólida, son realmente fortalezas, pero hay personas que no tienen ni un país en buenas condiciones, ni una familia sólida, y en muchos casos inclusive, se padece de salud, se padece de limitación en términos de educación. Entonces, ¿cuáles son los recursos con los que yo estoy avanzando? Independientemente de que los tenga o no los tenga, voy a osar dar el paso para vivir una experiencia. Entonces, el liderazgo consciente tiene esa primera etapa, es el primer ingrediente. Y asumir que cuando vamos ejerciendo nuestra capacidad de responsabilidad, vamos expandiendo también nuestra capacidad de liderazgo. Vuelvo a retomar la idea principal que había compartido con ustedes. Yo puedo ser responsable y líder de mi vida. Es la base para poder ser líder en la escuela, en el colegio, como Andrés nos compartía hace un momento. Luego en la universidad, luego en un proyecto más grande, luego en mi familia. Mientras más personas asuman la responsabilidad de liderar su propia vida y de asumir responsabilidades complementarias, hoy estamos hablando mucho de los emprendimientos sociales, es decir, que hay una responsabilidad del impacto del emprendimiento que estoy llevando adelante con respecto al tejido social. Y en lo que estamos viviendo ahora, en esta situación de crisis humanitaria mundial, una crisis sin precedentes, la responsabilidad de cada uno es fundamental. ¿Qué proceso estoy liderando en mi propia vida en ese instante? Todos los pequeños detalles, todas las pequeñas acciones de todos los días tienen un impacto desmultiplicador en toda la creación, no solamente entre los seres humanos, ni en los adultos, ni en los viejos. Bueno, ahora decimos que el virus, el COVID, toca a las personas vulnerables y frágiles, sí, en términos de salud, pero nos toca a todos por los efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que ustedes osarían hacer el día de hoy o en este momento, en el proceso en el que estamos viviendo, para asumir la responsabilidad de lo que en los días futuros o el futuro que nosotros podemos elegir? Si estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, y las personas que ya tienen empresas, ¿cuál es el giro que le voy a dar a mi empresa? ¿Dónde voy a guardar la humanidad? ¿Cuáles son los valores? Volvemos también a este principio de que cada acción, si es consciente, va a estar siendo encuadrada o sostenida por una estructura de valores, pero también de leyes, si ustedes quieren, universales, aquellas que rigen a todas las personas y a la creación en su conjunto. Pasar a la acción es importante. Entonces, lo primero, que en este instante, como líder que ustedes están construyéndose, pregúntense también, preguntémonos todos, ¿qué estoy liderando en este momento? ¿Qué es lo que está en mis manos liderar? ¿Cuál es la responsabilidad que en este momento yo estoy asumiendo frente a mi vida, frente a mi familia, frente a mis pares, frente a mi gremio empresarial, frente al mundo educativo en el que estoy, a mi país, al mundo, a los jóvenes, a la humanidad, a la creación? Entonces, ese liderazgo puede ir tomando toda la expansión de la expansión que nosotros vayamos tomando a nivel de la conciencia que tenemos de la totalidad de la creación y del rol de ser humano en esta dinámica de vida
que es incesante e ilimitada. Si vamos ya en este punto de reflexión que hemos tenido, osar. Cuando hemos ya asumido los resultados de aquellos pasos que hemos dado, cada paso que vamos dando va siempre teniendo un resultado. Es decir, y en eso cada uno de ustedes va a tener una dinámica diferente. Hay personas que salen, donde puse el ojo, puse la bala, se dice, ¿no? Salen y no vemos nada. Hay otras personas que tienen más bien una forma de ejercer su liderazgo y de pasar a la acción, una forma panorámica, es decir, salen, saben dónde está el destino, pero toman el tiempo de mirar a la derecha, a la izquierda, de observar, de detenerse, de tener un tiempo de reflexión, son personas que van a ir. Cada uno tiene su forma de ejercer en la acción su liderazgo, es decir, la capacidad que van a tener de asumir la responsabilidad del objetivo al cual se están llevando. Y eso quiere decir entrar en la segunda etapa, la realización. Realizar. ¿Qué voy a realizar? En francés tenemos en francés, y tomo el francés porque es un idioma que nos habla mucho, pero en español también. Realizar. Es decir, tener la posibilidad de ser reales, de ser auténticos, de estar en la realidad de las cosas. Si realizamos, aterrizamos. Todo lo que ustedes en el momento que estaban en el proceso de osar, de imaginar, de decir, bueno, me voy a enfrentar a esto, el momento que pongo los pies sobre la tierra y que empiezo a sentir la realidad, la verdad de las cosas, es decir, la experiencia, solamente cuando realizamos, un artista, y ustedes ven que yo tengo por ahí la vena artística bastante desarrollada. Llevo aquí el ballet de danzas tradicionales del Ecuador y, y como artista marcial, practico un arte marcial también que se llama Kinjo, es el arte marcial de la felicidad. El arte de la vida, ser artistas. Solamente podemos constatar nuestra creación el momento que la realizamos, el momento que la exponemos frente al público, el momento en que la validamos en el mercado. En el caso de ustedes, un emprendedor es un artista, realmente, porque está en un proceso creativo todo el tiempo y está obrando en su empresa para para abrirse realmente al resultado. Pero es en el momento en el que la realidad está, en la que estamos en la verdad de las cosas, que podemos admirar, que podemos decir, bueno, esto es lo que me está dando concretamente el resultado de mi intención. Y volvemos nuevamente. Es ahí en ese momento que nosotros podemos decir de qué madera estoy hecho, de qué estoy hecho, cómo reacciono frente a un desafío. Cuando ustedes tienen un problema financiero, un problema de recursos humanos, cuando no tienen suficientes recursos, en este momento el gran desafío de las empresas, sobre todo aquí en Canadá, es encontrar recursos humanos en este tiempo de COVID. Hay empresas que están realmente a punto de quebrar, porque no hay suficiente mano de obra para hacer frente a la situación. Y es lo que se está viviendo en el Ecuador, es contrario, ¿no? La gente quiere trabajar, hay mano de obra, pero no hay espacios para poder trabajar. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el uno por abundancia y el otro por necesidad, las empresas están afrontando desafíos muy importantes. ¿Cómo en este tiempo de cambio podemos ver la realidad y realizar acciones, darse cuenta de qué es lo que puede ser adaptado, cambiado, innovado? Realizar es un sinónimo de innovación. Y ahora que estamos en la moda de las startups, realmente, es decir, que antes de hacer un plan de negocios como lo hacíamos hace tiempo, en donde hacíamos el plan de negocios, el estudio de mercado, había mucho trabajo intelectual antes de poner en marcha una empresa, el financiamiento y el plan de negocios en realidad, como ustedes saben, debo asumir, pero me permito mencionar, que un plan de negocios es realmente indispensable cuando nosotros queremos ir a buscar financiamiento. ¿Para qué? Para que el banco, la entidad financiera, pueda tener, bueno, decir, bueno, la persona va por este lado, va a tener las cuatro, el producto, el mercado, el marketing, el precio, ok, entonces esta persona tiene una perspectiva de éxito, entonces yo le puedo acompañar en su financiamiento. Eso estamos hablando
de cómo las empresas se constituían antes en términos de financiamiento. El día de hoy la situación es completamente diferente. Primero vamos nosotros mismos y nos alejamos cada vez más del crédito para no trabajar a mantener un crédito, sino a realmente darle la posibilidad de autosuficiencia al proyecto. Entonces nace el movimiento startup. Debo asumir que algunas de las empresas, de los empresarios con los que estoy teniendo el privilegio y el honor el día de hoy de intercambiar, son fruto realmente de esta experiencia del startup. Y los empresarios ahora, que son polifacéticos también, realmente tenemos los multi-entrepreneurs, los emprendedores múltiples también. Entonces, que tienen muchas ideas de proyectos y lo testan todo el tiempo en el mercado para saber cómo las cosas van a realizar. Entonces, estamos hablando de esta segunda etapa que es muy importante, abrirse realmente a realizar. Realizar quiere decir ser reales, pasar a lo concreto, a lo real, a validar, a experimentar con nuestros 5 sentidos, con los ojos, con la mirada, con el olfato, con el gusto, con las manos, sentir realmente qué es, qué es lo real de esta osadía que yo, de esta experiencia lectora. Entonces, como estamos en esta segunda etapa, me gustaría saber, me gustaría conocer si alguien quiere participar, una o dos personas tal vez, ¿cuál es la realización más importante en su proceso empresarial o en su proceso personal que le ha dado esta posibilidad de confrontar entre el momento de pasar a la acción y el instante en el que concretizó y se dio cuenta de la verdad de las cosas? ¿Qué es lo real que ha podido constatar? No sé si alguien quiere participar. Perfecto. Mientras ustedes, bueno, si alguien quiere participar, tiene totalmente la libertad de hacerlo. Igualmente, si tienen una pregunta, la pueden escribir en el chat o levantar la mano. Pero antes de todo, quiero agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, Strategy and Consulting, por propiciar estos espacios de aprendizaje y sana discusión. Asimismo, si estos eventos les han aportado valor, al final de la charla encontrarán una forma para que nos puedan ayudar a seguir creciendo. Eso será al final de la charla. Y bueno, esperemos a ver si alguien tiene una pregunta o si quiere participar. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? No lo entendí muy bien. No fue lo suficientemente claro. Eh, ¿Qué es concretamente en la experiencia que ustedes tienen, sea personal o empresarial? ¿Cuál es la acción que han llevado adelante cuando ustedes han puesto en marcha su proyecto empresarial? ¿Cuál ha sido la diferencia que han visto entre lo que ustedes se imaginaban que iban a vivir y lo que encontraron? ¿Hubo una diferencia entre el momento en el que plantearon su proyecto? ¿Qué diferencia fundamental encontraron cuando empezaron a realizarlo, a llevarlo adelante, de la concepción, la creación y la puesta en marcha? El momento en que empezaron a trabajar el proyecto en el terreno, ¿hubo una diferencia o no hubo una diferencia? ¿Y cómo se sintieron en ese momento? Sí, bueno, yo creo que la diferencia es que cuando lo planificas o piensas, eh, y la diferencia al ponerlo ya en marcha en la realidad es que capaz yo, la persona que creó algo o intentó hacer algo, capaz somos bastante soñadores, se podría decir, y que optimistas, pero cuando ya lo hacemos, ya lo, se trae esa idea a la realidad, eh, pueda que no sea tan optimista en los resultados. Y también otra cosa que sí he notado es que es difícil como un poco darse a entender o sea, en tu mente tienes todo bien pensado, todo bien planeado, pero ponerlo a que funcione
o que algo esté en marcha, es más difícil explicar que alguien te entienda y que entiendan cómo funcionaría a lo que está en tu cabeza. Entonces, creo que somos bastante optimistas y soñadores y debemos tratar de ser, como Como dijo, más concretos. bueno, al momento de ponerlo en marcha, ajá. Concretar, Ujú, concretar, ujú. concretar. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención. Y ustedes observan, ¿ah? Y cuando uno tiene todo este imaginario de un emprendimiento, de una empresa, de una idea, de un proyecto, cualquiera este sea, y les hablo, evidentemente les voy a hacer parte de la experiencia que estoy teniendo en este momento con el mundo de inmigración. Cuando las personas deciden dejar su país de origen, se hacen una idea de Canadá y de lo que sería su vida en Canadá. Y claro, hablamos del sueño americano, hablamos del sueño canadiense el día de hoy. Entonces llegan realmente con una visión extraordinaria, porque sí, es verdad, Canadá es un bellísimo país para vivir, pero el Ecuador también es un bellísimo país para vivir y aquí hay muchísimos canadienses que sueñan con ir a pasar su jubilación en el Ecuador. Entonces todo depende de dónde nos ponemos, pero el punto no importa si sea en Canadá, si sea en China, si sea en México, nuestra perspectiva de visión que tenemos desde donde estamos siempre tiene este factor de lo que tengo en mi cabeza, la visión, y se habla hoy muchísimo de visualizar, 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 y a veces visualizamos tanto que nos elevamos y despegamos los pies de la tierra. Y el momento que despegamos los pies de la tierra, no se preocupen, es correctamente, es bueno también hacerlo de esa manera, que a veces necesitamos levantar los pies de la tierra para poder volar. Y con ese vuelo podemos osar porque tenemos esa ilusión, esa intención, esa idea. Es gracias a eso también, en algunos casos, que vamos. Pero la etapa siguiente necesaria, como estamos mencionando en esta segunda etapa, es poner los pies en la tierra, es aterrizar, es decir, concretar. Realizar quiere decir concretar. Y es en lo concreto en donde voy a tener la oportunidad de medir o reconocer mi intensidad de liderazgo. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el momento en el que pongo los pies en la tierra y me doy cuenta que hay una gran diferencia entre lo que yo soñé, lo que visualicé, y a pesar de que hice todos los ejercicios de visualización y de intención y estoy completamente centrada en mí, tengo la certeza que es un proyecto y estuve a la escucha de todo lo que el mercado, y yo sé y le tengo mucha fe a este proyecto, pero cuando pongo los pies en la tierra, aterrizo. Entonces, es la energía de gravedad del planeta, es la vida misma que nos dice, bueno, lo primero es volar alto. Dicen que quien más vuela alto, más dura es la caída. Eso también es verdad. Entonces, es importante tener conciencia que en ese momento voy a estar confrontado a mi dimensión de liderazgo. ¿Cuál es la dimensión que tengo como líder? Porque en todo momento puedo echar paso atrás y decir, bueno, hasta aquí voy, paso la página, intento otro. Pero ¿qué aprendí de esta experiencia? O puedo decir, ok, estas son las situaciones con las que estoy haciendo frente y en este instante yo puedo decidir despertar la creatividad y buscar todas las alternativas y empezar a innovar y adaptar y seguir adelante sin perder el aliento y seguir la perseverancia en la acción y fundamentalmente identificar el nivel de liderazgo que puedo desarrollar. Entonces, frente a esta situación, como la persona que acaba de participar hace un momento decía, bueno, ese momento te das cuenta que de pronto eras demasiado optimista, pero si ese optimismo, si el resultado que estás mirando en el terreno en ese instante te hace, me entra en cuestión, te cuestiona, ¿deseo seguir o no deseo seguir? ¿Es el buen camino o no es el buen camino? Y en cualquier caso, lo más importante es cuál es el aprendizaje de esta concretización que yo estoy aceptando y decidiendo hacer. Es decir, cada momento que yo realizo concreto algo es una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar, para identificar
Y de eso, señores y señoritas, y todos los que nos están escuchando en ese momento, todos las personas que han logrado algo han tenido muchísimas experiencias que no han funcionado. En China, que es una cultura muy perseverante como naturaleza, dicen que lo más importante es en el menor tiempo posible tener los mayores errores para en el menor tiempo posible tener la mayor cantidad de aprendizajes y poder mejorar en cada instante. Ustedes saben, eso es el mejoramiento continuo. Estar siempre atentos, conscientes, es decir, presentes de la oportunidad de aprendizaje que tengo. En ese sentido, cuando hablamos de liderazgo consciente, salimos completamente de la visión de juzgarnos a nosotros mismos, de decir, me equivoqué, qué es lo que hice mal, cuál fue el error, o transferir a los otros. Es culpa del país, es culpa del otro, es culpa de las leyes, es culpa de mi ex socio, es culpa, es culpa, es culpa. Es decir, en cualquiera de los dos casos, no estamos asumiendo la responsabilidad y la única responsabilidad que ustedes tienen, señoras y señores, es de decidir aprender, tomar conciencia y decidir aprender de la experiencia. Es lo único de lo que ustedes pueden ser responsables. Frente a cada experiencia, ¿qué es lo que esta experiencia me está enseñando? En lo bueno y en lo no tan bueno, en el éxito y en el fracaso, por decirlo de alguna forma. No existe ningún juicio de valor frente a la experiencia vivida. Si ustedes se mantienen en la línea como líderes conscientes, es decir, en la conciencia de cada instante es una oportunidad de crecer y de aprendizaje. En otras palabras, de evolucionar y de abrirse a la vida. Cuando ya hemos logrado tomar esa decisión, quiere decir que estamos asumiendo nuestra vida, que estamos creciendo, que nos estamos transformando en adultos. Es decir, en la palabra responsabilidad, si ustedes escuchan bien la palabra, está compuesta por dos conceptos, decirlo de alguna manera. Responsable, respuesta, y responsable, respuesta y habilidad. Una persona responsable es aquel que desarrolla la habilidad de responder a sí mismo y a las circunstancias. Entonces yo asumo mi vida y asumo esta parte fundamental de haber osado y de haber concretado, realizado, y en ese momento voy a tomar conciencia de la dimensión, del nivel, de la capacidad de liderazgo que tengo la posibilidad de desarrollar. Entonces, si he osado, si he realizado y concretado, la etapa siguiente, sin duda alguna, es liberar. ¿Qué es la libertad para ustedes? Amelia, perdón que te ¿Sí? interrumpa. Hace unos minutos Lía Hidalgo levantó la mano. No sé si tenías una pregunta, Lía, para que la digas en este momento. Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, Amelia. Muy interesante tu charla. La verdad estoy muy interesada en el tema también porque yo tengo un emprendimiento chiquito que fue gracias a esto que yo pude entrar a la universidad, ya que yo misma me lo estoy pagando. Gracias al confinamiento y a todo este problema del COVID no pude seguir, por lo que las ventas no eran las mismas, entonces decidí mejor no bajar como que mi clientela, pero no sé si es que esto fue una buena opción, como que guardar un poco de respeto a mi trabajo, porque no lo quería desprestigiar como que bajándole precios o cosas así, como que quería seguir incentivando, como que esperar un tiempo a que esto se mejore para poder seguir. No sé si es que tomé la mejor opción o si es que tal vez me recomiendas algo en tu vasta experiencia. La pregunta es lo más importante. ¿Qué pregunta, qué aprendiste, qué estás aprendiendo en este momento de esta decisión que has tomado? A veces siento que lo hice bien y a veces siento que estoy perdiendo. Ok, Como que estoy en un plan neutro que no sé cuál realmente es la respuesta. estás como en una yen, ¿no es cierto? Estoy aquí. Y depende cómo amanezco,
A veces lo veo bien y a veces lo veo no tan bien. ¿Verdad? Sí, Exactamente. Entonces, quiere decir que hay que levantarse bien todos los días para que veas las oportunidades. Es muy importante, Lía, te agradezco mucho por compartirnos tu experiencia. Aquí en Canadá trabajamos mucho el tema de los grupos mindsetting, eh, sobre todo, es decir, el cerebro las mentes unidas constituyen un cerebro que puede y tiene la potencia de innovar y encontrar caminos que individualmente no podríamos. ¿Ok? Entonces toma conciencia que en el momento que uno comparte, que uno hace disponible el desafío, muchas de las personas que están escuchando tu pregunta seguramente están en la misma situación que tú. No lo dudes. Entonces, tú acabas de hacer un acto generoso porque estás dando la oportunidad que cada persona pueda hacerse la buena pregunta. Y cuando nos encontramos la buena pregunta, entonces la respuesta se revela en la acción. No es algo que vas a encontrar mentalmente, es algo que vas a vivir cotidianamente. Entonces, lo primero que hay que analizar es cuál es el modelo de negocios que tienes. Si el modelo de negocios que tú implantaste evidentemente correspondía a un sector, a una forma, a una circunstancia, si ese modelo de negocios está siendo capaz de adaptarse en la innovación que nos está pidiendo la experiencia que tenemos ahora. Innovar quiere decir volver a nacer. Innovar. Novar es nacer, renovar, regenerar. Todo modelo de negocio a partir de lo que estamos viviendo ahora tiene que tener tres características fundamentales. Primero, el sentido de colectivo, es decir, el sentido de unidad, el impacto colectivo que cada uno de nosotros realiza. Eso es lo más importante. Es la buena pregunta. ¿Cómo mi modelo de negocio responde a esta capacidad de adaptación? Si no responde, ¿qué debo hacer para que responda a desarrollar la capacidad de adaptación? Segundo, que es muy importante, estamos hablando del sentido colectivo. ¿Por qué les hablo de ese sentido de colectivo? Porque ustedes saben ahora en todos los países, absolutamente todos los países dicen, están tomando medidas eh, colectivas que todas las personas deben respetar para que los resultados que el gobierno en términos sanitarios se den. Pero, ¿qué es lo que esta experiencia de COVID nos está dando? Fundamentalmente saber que cada gesto que una persona hace tiene un impacto en el conjunto del colectivo y de la humanidad y a todos los niveles, porque el COVID tiene un impacto que es evidentemente de salud, pero todos los efectos secundarios son desmultiplicadores en términos económicos, sociales, relacionales, tecnológicos. Son desafíos grandes. Entonces, en este momento nosotros estamos viviendo el efecto de la amplificación. Cada desafío que uno tiene en la vida tiene un efecto amplificador. Cada decisión que tomamos tiene un efecto amplificador, es decir, es el microscopio donde ustedes pueden ver lo que no podían ver antes. Es decir, es realmente como una gran lupa también, que permite identificar las cosas que estaban ahí, pero que no se veían porque no teníamos las condiciones para hacerlo. Entonces, mi recomendación realmente es mirar si este modelo de negocios que tú tienes en tu emprendimiento cumple con estas características. La primera, si tiene capacidad de adaptación e innovación. La segunda, si corresponde al sentido de responsabilidad social, es decir, el impacto que tiene individualmente y colectivamente. Y el tercero, que es fundamental, ¿cuáles son los valores fundamentales que motivan tu empresa? Si bien es cierto, tu emprendimiento te ha dado la posibilidad individualmente de tener recursos para tu vida, para tu bienestar, pero ¿cuál es realmente la dimensión que eso puede tener? Es decir, si tú estás bien, ¿quién más alrededor tuyo está bien? ¿Están bien tus padres? Si tus padres están bien, está bien tu familia. Si tu familia está bien, ¿me entiendes? Mirar cuál es la dimensión de implicación que tiene la acción que tú estás llevando adelante. Si encuentras
va a ser un camino de reflexión para ti. Bueno, a ver, el modelo de negocios que yo tengo cumple con estas 3 vías de adaptación para responder a ser una empresa, si tú quieres, que tenga las aristas del liderazgo consciente. Y yo no sé si te ha sido de utilidad lo que estamos discutiendo. No, sí, la verdad es que sí, porque en parte sí se ha visto un poco reflejado, ya que mi emprendimiento, como te comento, yo gracias a esto entré a la universidad, entonces era un peso menos para mis padres, ya que yo misma me lo pagaba. Pero ahora es como que sí estoy contando con el apoyo de ellos porque de otra forma no puedo, entonces no estoy siguiendo con mi emprendimiento y en cierta forma creo que por eso también pensaba que era una mala opción lo que hice, como que dejar de hacerlo. Y lo que ahora estoy pensando es que debería acoplarme, como tú dices, a la situación y ver si es que puedo, yo qué sé, hacer ventas un poco más accesibles para no perder completamente todo lo que estaba obteniendo gracias al emprendimiento. Entonces, muchísimas gracias por tu consejo y la razón siempre va a ser la experiencia. Entonces, se nota muchísimo. Muchísimas gracias, corazón. Entonces, gracias por tu compartir, porque es fundamental. Cuando ustedes quieren que una empresa y que ustedes también ejerzan su acción como líderes conscientes, en liderazgo consciente, estamos hablando de que nuestra empresa tiene que tener realmente una dimensión tan amplia como nosotros tengamos conciencia de nosotros mismos y del impacto que tenemos, no solamente en este instante, sino lo que esto puede dejar como herencia a las generaciones futuras. El liderazgo consciente vive el instante sabiendo que deja una marca que abre puertas. Si ustedes se ponen a pensar también, un emprendedor es un pionero y es un conquistador y es un explorador también. Pero ¿qué explora primero? Se explora a sí mismo. ¿Qué es lo que conquista? Se conquista a sí mismo. ¿Sí? ¿Que es pionero de qué? De abrir camino en sí mismo, abrir vías al interior para poder liberarse de aquello que no es, que no hace parte de su esencia fundamental. ¿Y la esencia del ser humano cuál es? La armonía, la paz, la creación. Es ahí cuando nos podemos comprometer con nosotros mismos y nos podemos comprometer con los demás. Y podemos asumir responsabilidades. Conciencia sinónimo de responsabilidad. Liderazgo sinónimo de responsabilidad. Y ese es el camino de libertad que nosotros vamos alcanzando. ¿Qué es la libertad para ustedes? Si alguien quiere compartir. Amelia, te voy a interrumpir un ratito. Tenemos una pregunta más, pero antes de eso, quisiera comentarles a todos los asistentes. A continuación se les compartirá un link, es una encuesta, para que nos den una retroalimentación de la charla y podamos siempre ofrecerles lo mejor, ¿sí? Entonces, te voy a leer la pregunta que tenemos aquí. Segundo, dice Camila Andrade. Hola a todos. Tengo una pregunta para Amelia. ¿Qué habilidades crees que los líderes deberían potenciar en estos tiempos de crisis? Bueno, en todos los tiempos. Lo que es importante es saber que son habilidades que son... hay dos mundos, ¿no? El mundo de las habilidades y el mundo de las competencias. Las competencias realmente son cosas que podemos adquirir y las habilidades son aquellas que son innatas. Es decir, somos hábiles ¿para qué? Y responder esta pregunta nos lleva realmente a tener una visión muchísimo más amplia de lo que es el ser humano. Nos podemos, si alguien les pregunta y les dice, bueno, ¿quién es usted? Ustedes pueden decir, bueno, yo soy Amelia, soy ecuatoriana, soy empresaria, soy gestora y me defino por lo que hago, ¿no es cierto? Esa es una forma de verme. Otra forma de identificarme es, bueno, ¿quién es usted? Bueno, soy la ciudadana 1709717977. Vivo en Norteamérica y estoy casada y tengo 2 hijos. O sea, todas estas formas de identificación y de definición
dependen de la posición y de cómo nosotros nos miramos y cómo los otros nos miran. Entonces, somos todo eso, pero somos muchísimo más. Y mientras más abrimos nuestra conciencia, la habilidad que todos los seres humanos tenemos es la capacidad que el ser humano tiene de poder aprender de sus experiencias. La habilidad fundamental es primero la observación, observar. El que observa, identifica. La observación es una habilidad que todos tenemos, pero que muy pocos utilizan. Observar, ¿qué quiere decir observar? Respirar, observar la vida y tomarse el tiempo de aclarar la mirada para ir a lo esencial. Quien aprende a observar identifica lo que es esencial y lo que es fundamentalmente importante. Un líder que no observa puede ser un buen gestor, puede ser un buen administrador, puede ser inclusive un buen empresario, un buen emprendedor. Pero si queremos realmente ser un buen líder, nuestra primera habilidad es la de observar. Y observar al interior y observar al exterior. Es decir, abrir simultáneamente la capacidad de observarse y observar al exterior. Si desarrollamos esa habilidad, las otras van a venir tranquilamente a instaurarse. La capacidad, la habilidad de observar, la habilidad realmente de adaptarse. ¿Y qué quiere decir adaptarse? No quiere decir nada más que entrar en una actitud de humildad. Es decir, aceptar aquello, como ustedes saben, todos hemos escuchado esta frase, aceptar aquello que puedo cambiar, aceptar, reconocer aquello que no puedo cambiar y tener la posibilidad de hacer la diferencia entre los dos. La adaptabilidad es posible solamente cuando desarrollamos nuestra capacidad de nuestra humildad, la humildad frente a la vida, frente a la existencia. Yo creo que con esas dos tenemos ya bastante, porque luego vendrán habilidades muy, muy necesarias y es sobre todo en un momento de crisis de tener la capacidad de unificarse, tener la capacidad de hacer equipo, porque hacer frente a una crisis como esta solos, individualmente, estamos extremadamente limitados. Pero si logramos generar redes de soporte, encontrar personas que tienen el mismo color que nosotros tenemos en términos de finalidad, en términos de valores, en términos de lo que la vida nos ha ofrecido como esencial, entonces vamos a tener esta capacidad de unificar. Un líder que tenga la capacidad de unificar, de reunir, de movilizar para la acción. Planes, reflexiones, hay muchísimo en la humanidad, libros. Lo más importante en este instante es tener la capacidad de pasar a la acción en el menor tiempo posible. Entonces, ser realmente inmediatos en la acción. Pero, por favor, esto no quiere decir que vamos a salir a hacer todo sin tener un momento de observación. Es importante ir a la acción estando conscientes de todo lo que sucede, es decir, tener una capacidad de reacción. ¿Respondí la pregunta? Parece que sí. Así que sí. Bueno, Andrés, sí. Entonces, tengo entendido que nos quedan unos poquitos minutos nada más para concluir. Yo les había dado ya la introducción, osar, realizar, es decir, concretar. Y luego entramos ya en esta última etapa, si ustedes quieren, es como que estamos construyendo un triángulo, ¿no? El abrirnos realmente a la libertad de ser, a la libertad de existir y a la libertad
de evolucionar, de crecer, de ser gestores, de ser inspiradores. Yo inspiro a mi familia, yo inspiro a mis hijos, yo inspiro a mis compatriotas, yo inspiro a mis colegas de trabajo. ¿Pero por qué los puedo inspirar? Porque soy a la escucha, porque los respeto, pero también porque asumo la libertad, asumo de alguna manera ejercer la libertad de existir. El ser humano, una persona que después de haber osado, que ha luego concretado, tiene la posibilidad de ejercer la libertad, ser libres de ser quien es. Yo conozco muchas personas, y también en la vida, ¿no? Bueno, en el punto de la vida en el que estoy, sería un poco limitado decir que la forma como las personas nos miran no tiene ningún impacto, siempre tiene un impacto. Pero ¿qué hacemos con la mirada de los otros sobre nosotros? ¿La asumimos? ¿Nos miramos a través de la mirada de estas personas? ¿O esa mirada, la forma como nos miran o como nos asumen, nos permite conocernos mejor para tener la posibilidad de crecer y de continuar a avanzar en la vida? ¿O es algo que nos limita y nos deja en una posición fija como una fotografía en la que no se mueve nada más? Libertad de ser para poder hacer. Un líder consciente es aquel que se ha asumido enteramente y que tiene la posibilidad de ejercer la libertad de existir. Y yo quiero referirme en este momento a un personaje que tiene una influencia inmensa con respecto a la libertad. Todos conocen a Nelson Mandela. Es un hombre que vivió prisionero muchísimos años. Y a pesar de que físicamente él estuvo limitado de su libertad, es un hombre que jamás pudo ni fue limitado en su libertad interior. Es decir, que cualquier sea la circunstancia que tengamos alrededor, nuestra libertad de ser nos pertenece absolutamente. Y esta etapa de liderazgo consciente debe tener ese factor fundamental. Si hemos osado, si hemos concretado y realizado, entonces estamos en el momento de nuestra vida o de nuestro proceso como líderes en el que vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestra libertad, liberar todo aquello que no hace parte de nosotros, todo aquello que no es esencial. Me permito también citar al presidente de la Coca-Cola, el momento en el que él construyó todo un imperio y el momento en el que tuvo que dejar su vida activa empresarial. En su discurso final, él dijo, bueno, la vida es como jugar malabares con diferentes pelotas que la vida te da, la familia, la empresa, etc. La salud, todo aquello está ahí. Pero siempre vas a tener la libertad de escoger cuál es tu prioridad. Si tienes todo y no tienes lo esencial, no tienes nada. Si tienes lo esencial, tienes todo. Entonces, qué importante es poder liberar para que ustedes puedan ejercer este liderazgo consciente en sus emprendimientos, que es el reflejo del liderazgo que ustedes tienen en la vida de ustedes mismos. Es el factor fundamental que nos lleva a liberar. Pero liberar que no es solamente liberar nuestra capacidad de acción, sino realmente liberar nuestra esencia para que podamos ser seres humanos en total expresión de lo que somos esencialmente. Entonces vamos a tener un impacto, vamos a tener una inspiración, vamos a dejar una traza y una herencia. Una herencia no solamente a nuestras generaciones futuras,
a nuestros hijos, pero también a las generaciones que nos han precedido, porque no olvidemos que quienes estuvieron atrás de nosotros también se siguen inspirando de lo que nosotros vamos construyendo. Los que nos preceden y los que nos anteceden. Es importante tomar la responsabilidad de lo que un líder consciente puede liberar como capacidad desmultiplicadora de conciencia, pero de conciencia de la vida en su expresión. Entonces, el mundo sería diferente, porque entonces cada quien va a ocupar el lugar que le corresponde. Hay muchas personas que dicen, y en eso me permito un poco hablar con ustedes muy honestamente, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero ser un líder. Y ser un líder a veces implica también que hay personas que nos van a seguir. Y en algunos momentos estos líderes se convierten en gurús, en maestros, a los que hay que seguir y a los que hay que emular. Y yo creo que el gran desafío de aquellos que toman esta vía de inspirar a los otros con su acción, con su vida, también asumen algo, que es liberarnos de la dependencia de nosotros mismos, de la imagen que queremos guardar. Yo he visto muchísimo y tuve en parte de mi experiencia profesional, tuve la ocasión de trabajar en marketing político en algún momento de mi vida. Y claro que tuve la ocasión de acompañar en campañas de marketing para diferentes políticos. Y bueno, había que hacer toda una estrategia, ¿no? Para que estos líderes políticos puedan ser valorados y validados por la comunidad y tener el objetivo de llegar a ser elegidos para poder realizar una estrategia y poder servir al pueblo. Y al principio, cuando yo encontraba líderes jóvenes o jóvenes políticos que tenían características humanas, solidarias, comprometidos, tranquilamente y totalmente en la inconsciencia, yo observaba desde fuera como consultora, ¿no? Observaba cómo ese proceso de la pureza con la que la persona inició su proceso se iba perdiendo en el camino, se iba perdiendo y iba perdiéndose lo esencial y la razón fundamental por la que él había o ella había decidido hacer su carrera política, porque la política realmente es el servicio, si no es demagogia, ¿no? Y es lo mismo que sucede con los empresarios. Sucede lo mismo con las personas que tenemos la ocasión a veces o que tomamos la responsabilidad de tomar la palabra para pasar un mensaje. Que a veces en todo el camino que hemos hecho nos queda todavía liberarnos de la imagen de nosotros mismos, de la imagen que los otros nos devuelven también, de la imagen de las personas que nos quieren y nos admiran. Ser libres inclusive de eso para poder honestamente ser vectores de conciencia, en donde nadie es más que nadie y todos nos podemos reconocer de mirada a mirada al mismo nivel, porque todos seguimos aprendiendo hasta el último día de nuestra vida. Y eso es lo más importante, liberar en nosotros todo aquello que nos ata a una percepción ilusoria de lo que somos. Yo entiendo que muchos de ustedes dicen queremos salir adelante, queremos tener una empresa exitosa y quiero estar en el periódico y probablemente ser una imagen reconocida y ser el orgullo de mis papás y yo también sentirme orgullosa de lo que he logrado. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque eso es muy honesto y es tener un reconocimiento propio de sí mismo. Pero la línea es tan finita, tan finita, tan finita, en pasar al otro lado en el que nos perdemos de nosotros mismos
por estar en la mirada de los otros y es ahí donde la prueba mayor, como decíamos desde el inicio, que nuestro liderazgo va creciendo. Cuando osamos, tenemos una dimensión de liderazgo. Pasamos a la acción, ese liderazgo crece un poco más. Y cuando entramos ya en la etapa final, es decir, cuando hemos liberado nuestras alas y realmente estamos en la expansión de nuestro proyecto, de nuestra vida, de nuestra empresa, es ahí en donde tenemos el mayor riesgo, porque lo que debemos liberar en ese momento va a ser la imagen de nosotros mismos, lo que se escucha muchísimo, el ego negativo. El ego positivo es aquel que nos permite reconocernos en lo que somos justamente. Y el ego negativo es aquel que nos aleja de lo que somos y nos pone en una posición diferente frente a los demás. Es decir, que dice, mira, yo he logrado esto, soy esta persona, tengo éxito, el éxito tan deseado por todos. Tengo dinero, tengo una familia maravillosa, pero no me tengo a mí mismo. Entonces vuelvo al punto de partida nuevamente y voy a tener que osar afrontar esa realidad, voy a tener que concretar, realizar, poner los pies en la tierra y voy a tener nuevamente la oportunidad de liberar aquello que no es esencial y cada vez que este ciclo se repita, ustedes van a tener la posibilidad de ejercer cada vez más intensamente, con más potencia, con más potencia interior, con más verdad, este liderazgo consciente. ¿Y qué es el liderazgo consciente en definitiva? Mientras más va creciendo, más solidaridad sentimos por los otros, más amor honesto sentimos por la humanidad, más paz está habitándonos y más actores y movilizadores de un mundo justo llega a ser parte de nuestra vida y de nuestra acción. Entonces, yo quisiera simplemente agradecerles y concluir de alguna manera y con este mensaje, con esta tercera etapa, de que es muy, muy importante tomar conciencia que osar, realizar, liberar, es un ciclo que se repite. Y cada vez que ustedes toman conciencia de en qué punto están, ustedes van a poder acompañar mejor este proceso de evolución, de crecimiento hacia un liderazgo consciente que les permita finalmente a cada uno de ustedes en cualquier nivel en el que ustedes se encuentren, ser cada vez más humanos, volver a la humanidad, volver a lo fundamental y entrar realmente en armonía con la creación para ser creadores de vida. Observemos la naturaleza, observemos cuán abundante es la creación alrededor nuestro. Entonces, que podamos en ese liderazgo consciente, en lugar de ser explotadores de la naturaleza, que podamos ser protectores y que sintamos que somos parte integrante de la creación y que tenemos un justo lugar que es el nuestro. Y es ese el de ejercer la conciencia del respeto a la vida y hacer posible que la vida continúe a expresarse en todas sus formas y cada vez de mejor manera y con más belleza. Entonces, antes de despedirme, quisiera simplemente agradecerles nuevamente por la invitación. Espero que este intercambio que hemos tenido el día de hoy haya sido para ustedes un nutrimento o por lo menos puntos de reflexión o que les haya llevado en algún instante a hacer tomas de conciencia de su vida y de cómo quieren afrontar su responsabilidad frente a lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir más adelante. Muchísimas gracias al Club de la Universidad San Francisco por la invitación y sí me encantaría escuchar si ustedes tienen a bien cómo sienten ustedes de esta etapa de liberar. ¿Qué es lo que ustedes en este instante necesitan liberar para poder ejercer ese liderazgo consciente al que ustedes están aspirando? Bueno, y antes que nada, no, muchísimas gracias a ti, Amelia, por habernos compartido estos temas tan importantes de parte del Club de Emprendimiento y de todos los que lo conformamos.
unos temas que todo emprendedor necesita saber, ¿sí? Hasta que alguien se anime a participar, les voy a compartir los datos de nuestra speaker. En caso de que quieran contactarla, ahí tienen el correo y el celular. Aprovechen para tomarle una screenshot. Asimismo, recordarles que como Club de Emprendimiento estamos propiciando todas estas charlas y cualquier contribución nos ayuda mucho para seguir haciéndolo. Ahí tiene el número de cuenta y destinatario, todos los datos necesarios. Igualmente, si ustedes lo podrían hacer, pueden tomarle un screenshot. Y listo. Por último, aquí les dejamos los datos tanto del Instagram del Club de Emprendimiento como de nuestros auspiciantes, Strategy and Consulting, el Facebook y también el correo electrónico. Aprovechen para tomarle un screenshot. Perfecto. Si nadie va a participar o alguien tiene una pregunta. Más que una pregunta, quisiera dar full las gracias. Fue una bonita charla, la disfruté bastante. Y me siento como que un poquito más confiada gracias al consejo que me dio Amelia de lo que pienso hacer referente a mi emprendimiento, como les estaba comentando. Y muchísimas gracias a todos por esta charla, Amelia por estar en el club, por habernos ayudado y esperamos verte pronto en otra charla. Gracias. Sí. Con muchísimo gusto. Gracias también. Muchas gracias, Lía. Bueno, entonces, chicos, les vamos a pedir el favor que prendan sus cámaras para tomar una foto final. Perfecto. Sigamos teniendo nuestras cámaras. Genial. Listo. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Todos sonrían. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por asistir a este gran evento. Y una vez más, Amelia, muchas gracias de parte de todo el Club de Emprendimiento. Esperamos tenerte aquí en una nueva oportunidad, una oportunidad futura. Gracias me a todos. encantará, claro que sí, me encantará también cuando podemos viajar. Y me dará muchísimo gusto conocerlos personalmente si alguna vez hay la ocasión y si alguna vez ustedes también vienen por acá, por Canadá, por la provincia de Quebec, no duden en contactarme. Para mí será realmente un gusto, un privilegio poder acogerlos y bueno, estamos aquí para servirles. Genial, hermoso. Estimada Amalia, quería darte solamente las gracias infinitas, de verdad, por tu presentación, genial. Espero que haya sido de verdad de mucha ayuda, apoyo para todos los jóvenes emprendedores. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti, Victoria, por haberme invitado y les vuelvo a repetir, para mí será siempre un privilegio, un honor poder simplemente compartir. Yo creo que es lo más importante. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Una buena noche. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, excelente. Amelia, Lindo. gracias.